Buenas tardes, mi nombre es Ramiro Chadid, yo soy médico barranquillero, me hice médico en la Universidad de Buenos Aires, soy médico ginecólogo de la Universidad de México y soy médico oncólogo ginecólogo de la Universidad Complutense de Madrid, España. Esta presentación que hago, la hago porque hace 40 años atrás yo mismo hice un invento para evitar un gran problema que tuve muy joven, casi de inmediato que terminé mi especialidad y residencia. Empecé con un dolor fuerte en el brazo derecho, aquí en Barranquilla, Colombia, y me puse en manos de muchos médicos y fueron muchas las opiniones que recibí. A raíz de eso, viajé a Estados Unidos, a Miami, donde también consulté en el Hospital Jackson Memorial, en el departamento de fisiatría de ese hospital. Pues bien, les contaba que el dolor en el brazo era tan intenso que duré varios meses y casi un año buscando solución a ese problema. Y yo mismo me tuve que diagnosticar que padecía de un trastorno de la columna vertebral. En este caso mío particular era del cuello, de la porción cervical del cuello, donde gracias a radiografías y escanografías hechas logré demostrar que tenía prominencias herniarias en 2 o 3 espacios intervertebrales. Se me propuso una cirugía que rechacé de antemano y traté de usar los métodos convencionales que están a la mano, como el caso de la tracción que se hace en una pequeña bolsa de agua que estuve usando durante varios meses y no dio ningún resultado. Entonces me tocó a mí mismo buscar la forma de encontrarle solución a mi problema, y consideré que la tracción, aplicando la lógica, tenía su razón de ser. Cuando yo le hablo esto, tenía yo entonces 34 años, hace 40 años atrás, y después de mucho pensarlo, propuse que el error que estaba en la bolsa de agua era que el peso de tracción era poco. Entonces empecé a investigar quién había puesto a 10 kilogramos de peso del agua de la bolsa como norma para la tracción, y no encontré en ningún libro de esa época y en muchas bibliotecas que esa cantidad de peso fuera la indicada. Sin embargo, empecé a probar entonces yo con pesos mayores de 10 kilos, puse 15 kilos, 20 kilos y usaba la tracción convencional. Después, pasado el tiempo, habían pasado como 2 años, me inventé yo una mesa tractora que hice en el taller de un pariente mío, donde puse 2 poleas a los extremos y coloqué la cincha tractora del cuello hacia un lado y la cincha tractora de la pelvis hacia otro lado, tal como lo demuestra esta figura. Imaginen el drama que era para mí que el brazo mío derecho, que es la parte importante de un cirujano que empezaba su profesión, le impidiera hacer cirugía. Tenía entonces yo 34 años, esto hace ya 40 años atrás, y esto era para mí un imposible aceptar que mi brazo derecho ni mi mano me sirvieran, porque tenía un dolor persistente que duró muchos meses. Tuve entonces yo que buscarle solución al problema
y fue cuando empecé a usar, por indicaciones de una fisioterapéutica, la tracción convencional. Bien, entonces empecé a usar la cama tractora con los pesos respectivos y me sentí muy bien, mejoré muchísimo. El dolor se me amainó en un 90% en menos de 15 días. La tracción la hacía casi que a diario, pero el proceso para la cama tractora es muy proceloso. La camilla de hierro fuerte como para resistir pesos semejantes, había que tener una persona que colocara los pesos y una enfermera que me ayudara a mí a hacer el proceso. Todo esto duró varios meses, sopesando la idea de simplificar la fórmula para traccionarme, y entonces fue cuando inventé esto que veis aquí, que es en síntesis el aparato resumido, envuelto, que se llama tractor columnar dinámico. Le puse este nombre porque en medio del proceso aprendí que los ejercicios que se hicieran bajo la tracción eran tan importantes como el simple hecho de tracción. Este aparato es lo más sencillo que se puede uno imaginar. Es un aparato muy sencillo. Vean ustedes de cuántas partes consta. Así se entrega. Tiene dos partes importantes. Una parte para colocar la cabeza del paciente. Yo le he puesto el nombre de jáquima. La jáquima se pone en esta posición y se coloca de abajo hacia arriba. Me la voy a colocar. Vean ustedes cómo jalo la cabeza con un aparato que responde más o menos, que se junta a ambos lados de la cabeza y arriba se jala. Y esta otra segunda parte, que es la que va guindada al marco de las puertas, y consta de una simple tablita para sentarse en ella, dos poleas que se colocan en el marco de la puerta y la barra tractora que se inserta en los dos terminales de la jáquima y hacen que el cuello sea jalado por la jáquima y el resto de la columna sea jalado hacia abajo por el peso del paciente. He aquí el aparato, lo más sencillo posible. La jáquima, la tablita y las dos poleas que se colocan en el marco de la puerta, que acá en Colombia las puertas tienen el marco de madera, las poleas van guindadas allí, y yo lo tengo en la cocina de mi casa, donde yo todas las mañanas me guindo 1 o 2 minutos nada más. Y esto es como una droga, es mejor que una droga, porque guindándose uno y traccionándose uno es como si usted se quitara el dolor con una pastilla, siendo que las pastillas le hacen daño a usted. Mire la forma de colocarse. Primero coloca la tablita en medio de las piernas, y después se coloca la jáquima en la cabeza. Coloca las bandas fijadoras de la jáquima y colocado así, la tabla bien puesta, se deja caer usted llegando a estar en una posición en el aire, jalado de la cabeza y jalado de la pelvis. Es el peso suyo el que jala la cabeza y es el peso suyo el que jala la pelvis. Jalando las dos cabezas y pelvis se jala columnamente la columna vertebral, toda. Esta tracción se llama tracción sedente, porque es sentado y sin movimiento. Tracción sedente. Sin embargo, el tractor se llama tractor columnar dinámico. La palabra dinámico es movimiento o fuerza. Y van ustedes a ver
lo importante que es esto, porque yo utilizo la verticalidad y utilizo el peso mío, que es motivado por la gravedad, para que potencia y resistencia se equilibren. Yo peso actualmente 70 kilos, es decir, me están jalando del cuello 35 kilos y me están jalando de la pelvis 35 kilos. Es un peso que cualquiera pensaría que es poco, pero es muchísimo peso. Y el aparato es para hacer ejercicios dentro de la tracción. El primer ejercicio es el cuello. Vean ustedes cómo, poniendo las manos contra una de las parales, usted puede mover la cabeza. Mueve la cabeza en todos los sentidos. Usted está haciendo ejercicios de movimiento en el eje, AP y transverso, igual la pelvis. ¿Cuánto tiempo puede hacer ejercicio usted? Se hace suavemente empezando, pero con el tiempo puede usted hacer 2 minutos, 5 minutos, 15 o media hora, el tiempo que usted, porque la tracción es tan agradable que tengo temor de decir que puede causar hábitos en las personas, igual como la mejor de las drogas. La sensación de bienestar que produce la tracción es inmensamente favorable. Punto. Yo comparo el tractor columnar dinámico con cualquier aparato que exista en su género, por lo sencillo, lo simple y lo conveniente de tener en su casa. Yo lo comparo con los últimos inventos que ha tenido la NASA. La NASA fue productor del DR-9000 y ese aparato fue hecho por la NASA y utiliza computadoras que, según ellos dicen, tracciona según las necesidades propias de cada individuo. Y yo creo que eso es falso, porque el proceso del vencimiento del espacio intervertebral, que yo llamo colapso fisiológico de la columna vertebral, que se produce con el decurso de los años, es debido al peso que el paciente tiene o el déficit estructural de la columna. Entonces yo lo comparo con el aparato del DR-9000 y estoy seguro, como me dijo una de las chicas que maneja el aparato aquí en Barranquilla, que el aparato mío es mucho mejor porque permite hacer el movimiento durante el efecto de tracción, cosa que no se hace con el aparato del DR-9000. Y la segunda cosa es que la tracción se debe hacer con la verticalidad, porque la verticalidad es la que hace el proceso de descenso o de achicamiento del espacio intervertebral, cosa que no se hace acostado, y acostado tampoco permite hacer el movimiento durante el efecto de tracción. Así que los invito a que analicen este detalle, que puede ser muy conveniente desde el punto de vista del invento. Muchas gracias.